antes de iniciar el panel del día de hoy, que con este culminamos el primer ciclo de debate sobre el impacto de lo digital en el currículum universitario, que fueron 3 encuentros, el primero en la Facultad de Económicas y los otros 2 acá. También quiero anunciar el nuevo ciclo de debate, que se trata de los desafíos y controversias de lo digital. En realidad lo que vamos a trabajar es con, desde otra perspectiva, menos educadores y, digamos, menos pedagogos y más, va a haber filósofos, gente de exactas, gente de económicas, donde vamos a trabajar sobre los efectos no esperados de las tecnologías digitales. Y también se van a hacer en base a diferentes jornadas. La primera jornada se focaliza en el futuro del trabajo y la educación universitaria y va a haber una expositora extranjera que se llama Paula Tubaro, también que contamos con el apoyo del Centro Franco Argentino, que justamente está trabajando sobre el impacto de lo digital en el trabajo de una perspectiva más internacional. Y a nivel nacional invitamos a gente, como dije, de diferentes disciplinas que está investigando y analizando esta problemática. Vamos a invitar a Tomás Morovinsky, que viene de las ciencias sociales, a Roxana Mauricio, que es una profesora de económicas, investigadora del CONICET, que investiga sobre el tema de las transformaciones en el trabajo, a Fernando Eschapachnik, expresidente de la Fundación Sadowski, pero es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas. Y por otro lado, vamos a invitar a Tomás Balmaceda, que es un profesor que viene habitualmente a actividades que organiza el CITEP desde la perspectiva de la filosofía. Silvia y yo, que estamos entrevistando a cada uno de los expositores justamente para armar un panel y discutir la orientación, la verdad es que cada uno de los con los que charlamos te entusiasma muchísimo de las cosas que está investigando, de las cosas que nos cuentan. Por ahí para un público que venimos más del área de la pedagogía o de la educación, quizás un poco más desconocido, pero muy interesante. Y el segundo panel, permiso Mariano, va a ser una jornada sobre efectos no deseados de la transformación digital, que ese es el tema, no deseados como no esperados, ¿no? Focaliza en la economía de la atención y la subjetividad digital. Así que bueno, estén atentos a la convocatoria, el próximo actividad de la primer panel de este segundo ciclo va a ser el 20 de mayo a las 20:25. Como queremos hacer una modalidad un poco más participativa, probablemente necesitemos un espacio más amplio y alrededor. Bueno, no sabemos dónde va a ser, pero si no es acá, va a ser en la Facultad de Ciencias, va a ser en Plaza Jusey. Así que estén atentos a dónde esto va a ocurrir, porque bueno, y si nos prestan odonto, y si nos prestan farmacia, bueno, donde nos presten a los otros colegas de Plaza Jusey, donde sea más adecuado para hacer el tipo de actividad. Así que bueno, ahora que anuncié el próximo ciclo, podemos empezar. Muchísimas gracias a todos por venir. El panel de hoy se denomina Expansiones híbridas en los formatos de enseñanza, escenarios, sujetos y mediaciones digitales, y tenemos a dos invitados de lujo. Por un lado, acá de la casa, a la profesora Silvia Andrioli, que es la directora general del CITEP, del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía que tenemos acá en la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado. Ella también es magíster en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires y es profesora titular en la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz. Y tenemos también al doctor Palamidesi. El doctor Palamidesi es doctor en Educación por la Universidad Río Grande do Sur, espero estar pronunciándolo correctamente, y también es titular de varias materias en la Universidad de la Ciudad, además de autor de un montón de libros y artículos propios de la disciplina. Así que sin mucha más introducción, los voy a dejar con ellos dos, y después al final abrimos algún espacio para preguntas.
Agradecimiento a Katy y aquí a Silvia, a toda la gente del CITEPI por la invitación a esta mesa. Básicamente, con Silvia hemos conversado bastante previamente. Tratamos de hacer algo más integrado y después decimos, no, cada uno por su carril. Pero creo que nos vamos a complementar bien. Lo primero que quisiera decirles es que no soy un experto especializado en el tema, más bien me dedico a temas educativos, sobre todo currículum, algunas cuestiones de política, relación entre investigación y política, pero siempre tocado por experiencia o por algún grado de reflexión el problema de la integración de tecnologías. Y tiendo a ver estos problemas en general desde una perspectiva, digamos, a lo mejor por mi estilo intelectual, una visión más bien tratado de mirar el largo plazo y el problema estructural. Entonces, lo que voy a tratar de plantear son algunas observaciones y algunas reflexiones que tienen que ver un poco más de dónde estamos parados. Y después Silvia va seguramente a enfocar algunas preguntas más desde una experiencia situada, digamos, ¿no? Y en eso decir que, tal como esté planteado y como en general se plantea, educación y tecnología son como dos series, ¿no? Y es un planteo algunas veces que puede ser engañoso. Básicamente porque ahí, digo, yo sigo bastante en esa perspectiva de Bruno Latour, de que en realidad las tecnologías son condensaciones o estabilizaciones de relaciones sociales y por lo tanto la educación siempre fue tecnológica, digamos, ¿no? En sus paquetes tecnológicos de aulas, cuadernos, pizarrones, horarios, etcétera. Y se modeló en el largo plazo, claramente, ¿no? Para todos los que trabajamos en educación entendemos que todo lo que disponemos hasta este aula tiene un modelamiento de largo plazo después de múltiples experimentaciones o, como diría Latour, múltiples ensamblajes, ¿no? Que se estabilizan. Y las tecnologías obviamente son en esta estabilización y condensación de relaciones sociales, sirven para replicar, acelerar, incrementar acciones humanas, ¿no? Entonces, entre estas dos cosas, sabiendo que la educación siempre tuvo metida tecnología adentro, paquetes tecnológicos adentro, es que voy a intentar hacer alguna reflexión sobre los ensamblajes que los procesos educativos tienen en términos de tecnología y cómo chocan con nuevos paquetes y nuevas familias tecnológicas. Y voy a hacer esto un poco, comenzar tratando de articular dos cosas. Por un lado, algunos puntos, digamos, de la historia a lo mejor un poco más reciente y un poco personales con cuestiones de escala más global, que creo que no se pueden dejar de plantear si uno quiere entender dónde estamos metidos, qué está pasando y qué opciones podríamos tomar. Yo tuve la oportunidad, voy a hacer un repaso muy rapidito sobre 2 o 3 puntos, ahí sí, medio autorreferenciales. En el año 1998 me convocaron para organizar la que era, por lo menos así declaraba el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, la primera universidad virtual de América Latina, que después fue la Universidad Virtual de Quilmes. Y todavía me acuerdo porque en ese momento no había plataformas educativas prácticamente disponibles. Entonces era sentarme con los muchachos de Netizen, que era la experiencia. Después hicieron bastante plata cuando con las .com vendieron su pequeña empresa. ¿Dónde había que poner los botones? ¿Qué hacíamos? ¿Y qué iban a hacer los estudiantes? Entonces, ¿y dónde iban a mandar un correo? Estábamos armando una plataforma. Obviamente yo no entendía nada, yo simplemente entendía lo que tenía que ser la arquitectura y la interacción pedagógica, y estos muchachos entendían de cómo hacer que eso funcionara, y funcionó. Pero más tenía otros ensamblajes esa cuestión, que cuando uno lo mira a distancia uno se da cuenta que era una especie de kiosquito que funcionó bien en sus pequeños ensamblajes, pero que además implicaba otro actor, que era la Universidad Abierta de Cataluña, porque la Universidad de Quilmes había comprado, digamos, ciertos paquetes de manuales, y yo dije, ok, con esos manuales en la Argentina no vamos a andar, además los manuales vamos a agregar la bibliografía, ¿no? Entonces, todo ese lanzamiento fue un ensamblaje
donde había una tecnología bastante incipiente, en que todavía no estaba estabilizado esos objetos que hoy llamamos plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Que son esas plataformas que hoy son tan comunes, ¿no? Y después empezó a surgir algo que voy a señalar un poco después, que es las nuevas categorías docentes. Ser profesor de la virtual. Ser profesor de la virtual no era lo mismo que ser profesor de la presencial. Les voy a decir que en ese momento ser profesor de la virtual era de segunda, porque, bueno, ¿quién quiere ser virtualizado? ¿No? Y además, porque no estaban bajo los mismos regímenes, etc. Bien, después me tocó lanzar el programa de Flaxo de Educación y Nuevas Tecnologías, y ahí ya, cuando consulté a quien trabajaba conmigo y sabía del tema, yo era, como dice una amiga, apenas un muchacho enter, me dijo, bueno, buscó, dijo, es Moodle, tiene que ser Moodle. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidad, porque se adapta, y sobre todo porque es gratis. Un gran motivo que nos impulsa a todos a usar ciertas cosas y no otras, porque nosotros ensamblamos con poca plata. Y lo lindo es que cada clase, nosotros éramos muy amateur y muy lúdicos, cada clase era, nosotros decíamos que era una producción de televisión. Cada semana producir una clase para nosotros era como producir un programa de televisión. Y ahí había muchas decisiones que tomar, pero ya había una estabilización sobre todo de las cuestiones más de plataforma, por decirlo de algún modo. Bueno, en torno a esos años, yo digo, se dio una cierta estabilización, como diría la tour sociotécnica, donde empezaron a proliferar plataformas, las universidades montaron sus campus virtuales, cayó la pandemia, aprendimos a usar Zoom y todas esas cosas. Antes algunas universidades habían incursionado en Second Life y decían que íbamos a cursar, ¿se acuerdan?, con nuestros avatares. Los celulares, los smartphones nos aducieron a todos, y aprendimos a usar WhatsApp y todo eso, y todo fue demasiado acelerado. Lo cierto es que lo que era virtual y era un poco de segunda, ¿sí?, pasó a ser un garantizador de derechos, ¿sí? Y entonces tuvo una legitimación en un ambiente crecientemente competitivo, donde las universidades, y ya no solo las universidades, cualquiera que abra hoy cualquier red social está llena de pequeños emprendimientos personales para estudiar. Recién nos enteramos que había un máster en acoso escolar, ¿no? Un máster en acoso escolar. Pero todo tipo, digamos, lo que ha florecido una industria educacional que estaba anunciada ya a comienzos de los años 2000, pero yo creo que hoy entra por todos lados en distintas escalas y con muy distintos actores. Lo que voy a, muy breve, me quiero detener un poco en lo que yo llamaría, o no soy nada original en esto, que es la gran transformación. La gran transformación, de algún modo, se dio, y con esto coincido en un libro que se ha difundido mucho, el de La generación ansiosa de Haidt, un libro muy importante que es importante leer. La generación, por un lado, la estabilización de las plataformas, de los sistemas de gestión de aprendizaje, las redes sociales, los celulares, smartphones, Skype, no sé si se acuerdan de Skype, Zoom, Meet, Teams, todo eso, se dio entre un poco antes de 2010, 2015, ¿sí? Ha sido completamente acelerado. Y todos tenemos una cierta fenomenología sobre eso. Pero hay que entender que esto ha modelado una arquitectura digital de lo educativo, ¿sí? Y esta arquitectura digital es determinante de cierto tipo de interacción pedagógica, pero hay que entender que esto es la parte que de algún modo más prestamos atención, pero que tras de eso, en la gran industria educacional, y cuando refiero a la gran industria educacional, estoy hablando de la gran industria educacional, desde Pearson hasta muchas otras, que se dio en paralelo, hay que señalarlo, ¿no?, con toda la plataformización de la economía digital en el mundo, la música, el cine, el entretenimiento y también los contenidos educativos, ¿no? Los contenidos educativos están liberados en el mundo hoy y todo el mundo ensambla pequeños paquetitos, pero en la gran industria el proceso de digitalización y el proceso de extracción de datos, ustedes saben hoy que compran cualquier entrada de cine y tienen que declarar hasta
cómo se llamaba su primera novia y cuál era su DNI. Todo el mundo está chupando datos y en esta recolección y análisis algorítmico hay actores que están haciendo, están aprendiendo mucho de cómo influir, de cómo enseñar, de cómo modelar comportamientos a gran escala. Y esto ha sido un proceso tremendamente acelerado. Y esta digitalización ha sido, procesamiento de datos a gran escala y algoritmización del aprendizaje y de la gestión, ha sido un gran reordenador de relaciones sociales. Y voy a tratar de decir algo un poco sobre eso que implica para nosotros. Esto implica, cuando digo todo esto, implica desde sistemas de gestión de aprendizaje, Moodle y otras, Google Classroom, etcétera, sistemas de tutoría digital que funcionan más bien con un modelo, yo diría Uber, profesores que trabajan sobre plataformas, una especie de OnlyFans, pero de la educación, cursos en línea masiva, plataformas de enseñanza adaptativa. Hay países que están haciendo gran trabajo sobre eso, el caso de Uruguay, por ejemplo, con enseñanza de matemática, plataformas de evaluación, etcétera, etcétera. Esto, de algún modo, ha cruzado, ha paralelizado o ha penetrado distintos sistemas educativos en lo que tienen de formal y de oficial y en lo que tienen de paraoficial en nuestra sociedad de aprendizaje o sociedad totalmente pedagogizada, en el sentido de que, aparte de lo que podemos estudiar en una carrera o en el tramo del sistema educativo formal, además nos estamos formando haciendo cursos digitales, haciendo distintas cosas de distinto tipo, lo cual, dado un proceso muy fuerte, no solo de globalización y de algún modo de desnacionalización del contenido educativo, un enorme y múltiple mercado donde todo el mundo buscamos atención y clientes. ¿Sí? Esto es un gran movimiento expansivo, hay que mirarlo, un gran movimiento expansivo, donde las universidades también estamos metidos en ese tema, y entonces para nosotros la virtualización, la digitalización y todo lo que tenga que ver con la hibridación tecnológica para mediar relaciones a distancia, a distintas escalas de oferta, implica un movimiento expansivo, donde todos estamos necesitando incorporar más clientes, más atención, porque estamos en un mercado sumamente competitivo. Obviamente, además, esto lo que nos desorienta es que esto es un proceso que no tiene ninguna dirección central. Es totalmente disperso, y esto es lo que además nos tiene muy confundidos a los que nos criamos en una tradición un poco más estatista o estatalista, o como quieran, de la educación. Este es un proceso, y vamos a mirarlo como un proceso global y un proceso local, digamos, donde han cambiado, la constitución de estas nuevas arquitecturas de formación, digitales, institucionales, universidades virtuales o universidades híbridas, o universidades presenciales que incorporan en forma, digamos, poco coordinada mecanismos de virtualización, ha cambiado fuertemente los contextos comunicativos, y no solo los contextos comunicativos, sino el comportamiento de los actores y el modelamiento de los actores. Pero acá básicamente lo que hay es, en primer lugar, un problema distributivo. Es un proceso inclusivo bestial. O sea, la ampliación de oportunidades educativas, gratuitas, no gratuitas, etcétera, es enorme. Y esto va a cambiar mucho las formas y las reglas donde pensamos la formación, no solo, debo decir en términos clásicos, el currículum y la evaluación, sino también, como decía, quiénes son los actores acá, docentes, estudiantes, etcétera, ¿no? Y este cambio en las estructuras de formación, por un lado, trae una gran promesa y en realidad mecanismos fuertes de flexibilización y de libertad, ¿no? De poder manipular, ¿no? Sobre todo la idea del aula virtual, ¿no? Donde uno abre y tiene tantas opciones, al mismo tiempo que tiene tantas opciones, al mismo tiempo está totalmente localizado, situado, digamos, y posicionado en el sistema, ¿no? Eso lo decide quien arma la arquitectura del sistema. Uno es un ser que está completamente libre en su jaulita, ¿no? Que es el aula virtual. Pero es interesante porque este nuevo reposicionamiento implica, por un lado, enormes posibilidades de comunicación en ese espacio llamado aula virtual,
pero enormes dinámicas de aislamiento y de no comunicación cuando uno lo piensa en su conjunto. Es decir, no hay nada, voy a decirlo así, pero hay excepciones, no hay nada más aislado que un profesor virtual, que trabaja en su casa, muy cómodo, porque prende, apaga, no tiene que viajar, pero está aislado. Está aislado en el marco que determina esa gran arquitectura digital institucional. Con lo cual, déjeme mirarlo por un momento en este sentido, digamos, con algunas tradiciones más críticas o algo así. Por un lado, hay una multiplicación, una diversificación, espacios de enorme libertad y al mismo tiempo una enorme concentración de poder. A nivel global de algunos oferentes, pero a nivel de los institucionales es quien maneja la arquitectura digital. Quien maneja la arquitectura digital, de algún modo, ordena, categoriza a las personas y sus límites y márgenes de libertad. Aparte de que, si quieren, nos metemos un ratito en el famoso panóptico, donde hay un sujeto que es el que está y que puede ver todo, cosa que antes no. Yo cerraba la puerta del aula y a mí, digamos, el bedel no me veía. Ahora hay un sujeto de sistema que puede ver casi todo, casi todo. Pero bueno, yo lo que quiero decir con esto es que esto es introduce, sea obviamente en las ofertas puramente virtuales, pero también en las integraciones virtuales, en las instituciones que conocemos, de algún modo es un masivo dispositivo de reposicionamiento de los actores. Pero vamos a verlo entonces esto cómo influye, muy breve, porque si no voy a tomar mucho tiempo, en el contexto comunicativo y en las prácticas pedagógicas, ¿no? Y ahí el gran problema es que la virtualización muchas veces refuerza, sobre todo en las universidades, refuerza más bien todos los aspectos más de ordenamiento del conocimiento y de su secuencia, claramente. O sea, a diferencia de la presencialidad, refuerza todos los mecanismos más clasificatorios, podríamos decirlo, más allá de todas sus potencialidades comunicativas. Al mismo tiempo, dentro de esas potencialidades comunicativas, tiene un componente obviamente clave, que es la ausencia de contexto espacial compartido, que es un gran socializador, ¿no? Estar en el aula, poder hablar con el de al lado, sentarse atrás o sentarse adelante. Ustedes saben, ¿no? Sentarse atrás en el equivalente virtual es no sé, ustedes vieron en la tercera o cuarta pantalla o la cámara apagada. Cuando está en la cámara apagada no sabe si está, no sé. Y encima de eso, charlamos con Silvia, de que ya están apareciendo los bots, ¿no? Los estudiantes que pueden estar en varios lados al mismo tiempo, porque tienen un bot donde mandan su Reddit o algún sistema de inteligencia artificial, toma notas y está en 4 clases al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, todas nuestras nociones y categorías pedagógicas están hechas pelota. Pero lo que quiere decir que todo el modelamiento que conocíamos en términos de socialización, y acá voy a hablar acá del caso universitario, de estar en el aula, sentarse atrás, cargar al profesor, sentarse adelante, ¿qué significa sentarse atrás adelante? El pasillo, el comentario, ¿no? La nota al pie que se hace todo el tiempo acá o se conversa de cualquier otra cosa. No sabemos si sucede o no, porque quizá está sucediendo en el chat del WhatsApp que está en simultáneo, que está pasando mientras están en la clase virtual, y pasa el gato mío que cuando doy clase virtual. Y eso para esa sensación que uno ya no sabe dónde poner los límites, porque dice, no, profesor, estoy en el colectivo, usted siga la clase, que yo estoy en el colectivo y estoy llegando, ¿no? Entonces, esta ruptura total de encuadre espacial genera, digamos, en la función reguladora y socializadora que tiene la formación, enormes desafíos. Y voy a decir, y con esto voy a ir bajando ya hacia la recta final, esto mucho más en nuestro contexto. No sé si en nuestro contexto, cuando uno baja más a contexto, ¿no? Porque todas estas discusiones a veces están un poco en la estratosfera y ahí tiene uno que hablar de las hibridaciones más locales y todas sus determinaciones. Es que no estamos solo hibridando razones pedagógicas y opciones tecnológicas, sino hibridamos con muchas presiones. No, profesor, 2 días antes, profesor, ¿por qué la clase no podría ser 80% virtual? ¿Por qué viajar? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué yo no salgo de la escuela? Etcétera. O sea, estamos hibridando con muchas presiones de un contexto
particular. No digo que no haya otros contextos particulares como el nuestro, pero ahí tenemos que entrar a mirar como las maravillas de las universidades puramente virtuales, por ejemplo. Alguien me decía el otro día, bueno, dentro de poco nos vamos a encontrar en la Corte Suprema a un abogado formado en la Universidad Siglo XXI que estudió un centro de apoyo a aprendizaje en la localidad de Quitilipi, ¿no? Y es un abogado. Y nunca fue un aula universitaria, nunca se socializó con otros universitarios, etcétera, ¿no? Entonces, esta desregulación contextual y esta ausencia de presencia física en continuidad tiene unos efectos que todavía no podemos medir. Entonces, y además en un contexto donde se nos pide acelerar los tiempos de formación, carrera más corta, menos tiempo, saquemos más rápido, microcredenciales, etcétera. Entonces, cada vez más estamos entrando en un terreno que cuando uno le agarra una pizca de responsabilidad pedagógica tradicional, se agarra la cabeza o se siente que las herramientas con las cuales tenemos para lidiar con los efectos de ese proceso son bastante limitadas. Los estudiantes cada vez trabajan más, son sujetos, ¿sí? Los sujetos de la educación virtual son los sujetos al celular o por las redes y por los celulares, nosotros también. El tiempo que le dedicamos es cada vez más peleado con otras cosas, ¿no? La atención es dispersa y además vienen del sistema educativo que sabemos en inicial, primaria y secundaria qué es lo que está pasando y cómo llegan a estos dispositivos, con qué formación, con qué grado de socialización cognitiva llegan. Y los profesores, bueno, hace poco se mencionaba recién a esta especialista, no me acuerdo, Tubaro, salió una nota sobre los trabajos de plataforma. Bueno, los profesores cada vez más somos potencialmente, algunos más, otros menos, somos trabajadores de plataformas, con todo lo que esto implica en términos de cómo pensamos esa categoría, ¿no? Y los problemas del aislamiento y el problema de, cuando tanto se habla de la colegialidad del trabajo en equipo, digamos, estamos tomando opciones que cada vez más dificultan cuestiones de trabajo en equipo y ahí obviamente la diferenciación de las categorías de profesores implica un tema. Bien, para terminar, 3 observaciones o 3 cuestiones. En primer lugar, creo que estamos situados en un problema donde tenemos muchas limitaciones en términos de observación, ¿sí? Miramos esto a veces casi por el ojo de la cerradura y no estamos viendo la gran transformación. Las universidades, los centros de investigación y todo, vamos muy atrás de todo esto, si es que vamos. Nuestras bases de conocimiento son muy fragmentarias y casi no tenemos evidencia de resultados. No sabemos qué aprende la gente con esto, no sabemos cuál es el efecto socializador y estamos experimentando a gran escala con poca evidencia de qué funciona, qué no funciona y qué es lo que esto produce. Punto 1. Segundo 2 es que evaluamos. A mí me obsesiona este problema. Sobre todo con las evaluaciones virtuales, a distancia, etcétera. No sabemos a quién estamos evaluando, si al GPT, a la capacidad de usar el GPT, etcétera, etcétera. Siempre, de algún modo, en los últimos no sé cuántos años, hemos evaluado al individuo con sus prótesis. Digo, antes, profesor, ¿podemos traer los libros? Yo no los dejo. Yo evalúo al individuo aislado. Pero, obviamente, depende de lo que uno haga y su preferencia, ¿no? Se puede traer la calculadora. Bueno, ahora se puede hacer desde casa con IA, ¿no? Y entonces uno ya no sabe qué está evaluando y en realidad uno necesita tal sofisticación para evaluar esas cosas que no son los profesores en las condiciones que estamos ahora. O sea que están pasando de largo muchas cosas porque no sabemos cómo evaluar al individuo en esta trama sociotécnica donde no sabemos dónde empieza la mente del individuo, ¿no? La cognición distribuida o lo que cargó el GPT. ¿No? Pero bueno, hay un problema, no sabemos qué evaluamos, lo cual quien trabaja en estas cosas sabe que si no sabemos bien qué evaluamos, que tampoco tenemos idea de cuál es el currículum, digamos, ¿no? Qué es lo que pretendemos, o cuál es el conocimiento o la capacidad valiosa. Y lo tercero que uno podría decir, es la pregunta clave también aquí, es qué podemos orientar, qué podemos regular, qué podemos gobernar en este proceso y en qué escala. Pregunto acá, ¿qué es la libertad de cátedra en este mundo? ¿No? Y ahí, obviamente, yo creo que
y con esto cierro, me tocó participar en las pseudo discusiones del CIN sobre las regulaciones de sincronicidad, presencialidad, y yo creo que todo el mundo está en un viejo principio filosófico del árbitro La Molina, que es siga, siga, ¿no? Bueno, y yo creo que esto tiene que ser un llamado a la investigación, a la discusión sobre las políticas institucionales de esto, y obviamente también a mucho debate. Gracias. Bueno, comenzamos a conversar con Mariano hace como un mes, Sí. ¿no? Nos reuníamos para charlar, para compartir ideas. En un momento íbamos a hacer algo como él mencionó, algo compartido, pero las ideas cada vez eran más y más y más, y nos costaba como cerrar, ¿no? Era riesgoso, era riesgoso. Era, bueno, voy a retomar algunas de las ideas que planteó Mariano y vamos a ir encontrando matices en esas recuperaciones. En principio, cuando pensé este espacio, decía, bueno, ¿qué pregunta me estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar formatos de enseñanza? Estamos hablando de formatos y no de modalidades de enseñanza, nos están quedando rígidas esas definiciones, que no simplifiquen la realidad educativa con etiquetas estancas, sino que respondan institucionalmente a las tramas complejas donde se articulan tecnologías, territorialidades, trayectorias diversas, culturas institucionales y ensambles sociotécnicos. Cuando le compartí esta pregunta a Mariano, dice, esto es mucho, Silvia, ¿cómo lo abarcamos? Y en realidad es mucho de lo que él fue desarrollando en su exposición, ¿no? Voy a partir para pensar por qué estamos reunidos hoy hablando de formatos de enseñanza, cuando en realidad teníamos todo claro en algún momento. Teníamos una educación a distancia que tenía un marco claro y teníamos una educación presencial que tenía un marco claro. Algunos autores identifican con distintas palabras momentos que nos hacen replantearnos. Estamos aquí después de un feriado, un lunes, con lluvia, que podríamos habernos quedado un poquito más en la cama, hablando de formatos de enseñanza. Y esto tiene que ver porque algo pasó. Algo pasó, algunos autores lo identifican. La siguiente. Muy bien. Algunos autores lo identifican como puntos de inflexión, otros como incidentes críticos. Aquí estamos mencionando a Fenollosa, a Flavia Costa, criaturas míticas, dice Barico, cosas que no teníamos claras y que de alguna manera rompen el equilibrio previo y redefinen coordenadas, ¿no? Irrumpe y evidencia muchas veces la fragilidad o la disfuncionalidad de sistemas que creíamos estables o neutros. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos incidentes? Les pregunto a ustedes que están aquí. ¿Cuáles se imaginan que pueden ser esos puntos de inflexión? Es más fácil la respuesta de lo que se imaginan. Claro, muy bien. Ese es un punto de inflexión que hoy nos está haciendo replantear un montón de cuestiones. Vamos a identificar, y no me voy a detener en estos casos porque ya hemos hablado mucho sobre esto, pero un punto de inflexión o incidente tiene que ver la digitalización, la plataformización y la datificación. Estamos en un escenario completamente distinto, esto lo mencionó Mariano antes. También mencionó el tema de la pandemia. Y la pandemia, dice Luciano Floridi, un filósofo, dice, la pandemia de alguna manera nos permitió dar continuidad pedagógica. ¿Se acuerdan este término que mencionábamos, creo, a diario varias veces? El compromiso por la continuidad pedagógica fue gracias a habitar la infoesfera, dice él. ¿Qué es la infoesfera? La infoesfera es nuestra vida online y offline, fluida, de manera fluida.
Y Barico le agrega una capa más. Además, lo digital en pandemia no solo permitió esa continuidad y ese compromiso pedagógico, sino también se instaló como la higiene digital. Era el lugar donde no nos íbamos a contagiar, donde estábamos a salvo, porque el contacto con cuerpos implicaba un riesgo. La presencialidad cara a cara implicaba un riesgo. Y esto no es menor, porque hoy 5 años después o 4 años después, estamos en argumentos distintos. Lo digital es lo que nos sirve, lo digital es lo que nos aísla, lo digital no puede entrar en la presencialidad. Y entonces, ¿qué es lo digital? Me estoy posicionando en la argumentación en el nivel superior. Si esta charla estuviéramos abordándola en el nivel primario, estaríamos hablando de otra manera, ¿sí? Pero estamos en el nivel superior y en la universidad. Y otro incidente que nos está cuestionando bastante a qué rumbo y hacia dónde va la universidad tiene que ver con la presencia de la inteligencia artificial generativa como un umbral epistemológico. ¿Qué se está construyendo allí y cómo? No voy a hablar de inteligencia artificial y lo estoy poniendo como un incidente y a lo mejor como algún ejemplo para que nos sirva a desarrollar lo que viene. Hay evidentemente frente a estos incidentes una obsolescencia de los modos en que hablábamos, de categorías tradicionales, y no alcanzan ya los binarismos. ¿Y por qué no alcanza el binarismo de educación presencial o educación a distancia? Porque está quebrado ese sistema, pero no está quebrado por culpa de la pandemia, está quebrado porque formaba parte de un proceso de transformación que ya estaba en curso. Las universidades se vienen digitalizando desde hace 3 décadas. 3 décadas, ¿sí? La tecnología que a veces hacemos preguntas en los cursos, él decía, bueno, tecnología, decía Mariano, es todo, es la escuela, son los libros, son las lapiceras, pero esto a veces no está tan claro. Y cuando decimos que yo a veces les pregunto a los docentes, ¿qué es tecnología? ¿Cuántos años hace que tenemos tecnología? 20 años, dice, 30, ¿no? Invisibilizando que algunas tecnologías están invisibles porque están ahí en el momento en que nosotros nacemos. Culturalmente tendemos a invisibilizar tecnologías que están presentes en la cultura al momento en que empezamos a participar de esta cultura, en el momento que nacemos. La electricidad no forma parte de esa primera respuesta, esto es tecnología. Sin embargo, la electricidad forma parte de que hoy, con un día nublado, oscuro, estemos hoy presentes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en una escuela se corta la electricidad? Se suspenden las clases. Entonces, son tecnologías que median toda nuestra actividad. Con esto quiero decir que si estamos mencionando eso como tecnologías, nuestros estudiantes llegan a la universidad no entendiendo por qué nosotros discutimos, los mayores, las tecnologías digitales, porque las tecnologías digitales han sido parte de su cultura desde el momento en que han nacido y esto cada vez va a ser con más intensidad. Entonces, bien, ¿cómo identificamos o redefinimos las tensiones semánticas que aparecen? Y aquí hablamos de un escenario que creíamos estable para reconocer estos desplazamientos y escenarios estabilizados y en movimiento. Identificábamos que había un escenario estabilizado que era muy simple. ¿Qué significa presencialidad? Creíamos que lo entendíamos. Cuando decíamos presencialidad, ustedes entendían una cosa y yo lo mismo. Sin embargo, pospandemia nos está llevando debates, reuniones, presencialidad. ¿Presencialidad sincrónica? No. Presencialidad es cara a cara. ¿Qué es la presencialidad? Y aquí me parece que en esta redefinición de los campos semánticos que creíamos estables pero que están en movimiento, aparecen una confusión porque estamos tratando de encontrar definiciones a qué es presencialidad desde campos distintos.
Floridi, lo vuelvo a citar, dice, estar presente e interactivamente, y lo pongo entre comillas, él no, pero yo me llamó la atención leer en su libro esto, estar presente e interactivamente en un rincón cualquiera de la infoesfera, online, offline, ¿se acuerdan que les había mencionado? No importa en qué lugar del mundo estemos. Él dice estar presente e interactivamente. Parece que en este tiempo tenemos que adjetivar la palabra presencia para entender de qué estamos hablando. Y entonces, cuando leía su libro, que es Ética de la Inteligencia Artificial, por cierto, que es muy interesante su enfoque, digo, y entonces nosotros tenemos que ver qué significa presencia en el contexto educativo. Y presencia no es estar en Zoom. Y lo que está quebrado es trasladar lógicas que teníamos en lo analógico y offline a lo digital. ¿Y cuáles son esas traslaciones que hacemos y que están no funcionando? Les digo, bueno, para que todos tengan ustedes el presente de esta charla, me firman esta hojita a la salida. ¿Sí? Es una práctica que hacemos en el aula. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Antes de irse, pongan en el chat nombre, apellido y DNI. ¿Sí? Ahora me es más fácil porque ni siquiera tengo que entender la letra de las hojitas o de quién y me lo procesa automáticamente. ¿Está funcionando esa estrategia para definir qué es presencialidad? ¿Funciona en la presencialidad cara a cara una estrategia en la que un alumno puede estar volando por otros lados, pero en una hojita pone que está presente? Y entonces, frente al interrogante de Floridi, pensar, digo, tenemos que encontrar que presencialidad en una propuesta educativa no es poner el cuerpo biológico o el cuerpo digital o el bot, como está ocurriendo en estos momentos, sino tiene que ver con diseñar una presencialidad cognitiva, territorial, social, afectiva, reflexiva. Y esto demanda un rol del docente tal vez distinto. No sé, porque hay docentes que logran esta presencialidad tan compleja que es estoy presente porque estoy trabajando con los estudiantes y los docentes y los estudiantes están trabajando en algo real, en algo que tiene sentido. Entonces, me parece que el desafío es reconocer esa tensión entre campos estabilizados y en movimiento, no simplificar o invisibilizar prácticas que teníamos previos a la pandemia o previas a la necesidad de virtualización y que hoy están y estaban quebradas. Entonces, la siguiente pantalla va a buscar pensar la hibridez desde un enfoque postdigital, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de postdigital, en el equipo aquí en CITEP nos sirve pensar lo postdigital para relacionar que es muy difícil en esta época en la que vivimos separar lo offline del online. Es muy complejo y tal vez esto es lo que está dificultándonos, no entender que la vida es otra y que cambió y que crear cápsulas educativas en donde lo online no entra, no es una solución que tal vez nos deje tranquilos por algún momento, pero que no funciona ni hoy ni a largo plazo. Laura Tripaldi dice, hay una evanescencia entre lo analógico y lo digital. O sea, no es que no hay investigaciones sobre lo que está ocurriendo, hay muchas, pero como bien decía Mariano, nos está faltando tiempo de entender cuál es el mundo que estamos habitando. ¿Y cuáles son los desafíos y la construcción que tenemos que hacer? ¿Es sencilla? No, seguramente no. Hay que inventar, como decía Serres, todo, un modo de ser, de estar y de habitar este mundo. Hay una bióloga, Catherine Hayes, que escribió un libro maravilloso que se llama Lo impensado y que habla de la simbiosis de lo digital y lo analógico. Y este fin de semana, que fue largo y que tuve tiempo para abordar esas múltiples pestañas que se van abriendo en nuestros dispositivos y que decimos, esto me sirve, lo voy a leer en algún momento. Miré una conferencia que ella dio y está investigando sobre qué significa la escritura y la lectura en tiempos de inteligencia artificial.
Dice, yo pensé, es una señora mayor, que nunca este tiempo iba a llegar, que yo no lo iba a ver. Pero cuando no integramos de manera comprometida inteligencia artificial en nuestras propuestas de enseñanza, estamos perdiendo grandes oportunidades para trabajar con nuestros estudiantes. ¿Esto qué significa? ¿Que les vamos a dejar escribir el ensayo con inteligencia artificial? No, que vamos a tener que hacernos nuevas preguntas para ver hacia dónde queremos ir. Floridi dice, cada vez somos menos, pero yo formo parte de ese grupo y algunos de ustedes también, los que recordamos cómo era la vida analógica. Cada vez somos menos, ¿sí? Nuestros estudiantes seguro no se acuerdan de eso porque no la vivieron. Los que tienen 20 años no saben lo que es la vida analógica. Cada vez somos menos, pero resulta que somos resistentes estos menos, porque estamos empeñados en defender que la cápsula que creamos en nuestras aulas va a funcionar. Y esto para mí es un desafío enorme. Spoiler, esta charla no tiene recetas. No sé cómo vamos a hacer. Estamos en un mundo que ha cambiado profundamente los modos de relacionarnos, de vincularnos, producir conocimiento y acceder a la información, y siguen cambiando. Lo que sí sabemos después de 2 años de ChatGPT y sus primos hermanos es que hoy la escritura puede ser mecánica, la lectura puede ser distante y las conversaciones con un experto tutor pueden ser mediadas. Muchos, y ni me quiero imaginar el campo de la psicología, ¿no? Que muchos están usando y recomendando usar esto. Entonces, Daniel Feldman en el encuentro anterior hablaba de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para abordar lo digital y desde una perspectiva sostenible y con trayectos coherentes, con diseños educativos en tiempo presente? Hasta aquí mencioné 3 cuestiones: la obsolescencia de categorías tradicionales, las tensiones semánticas y la hibridez estructural y relacional desde un enfoque postdigital. Ya no tenemos, ni siquiera hibridez es un concepto que se ha mantenido estable semánticamente a lo largo de los tiempos. Yo el año pasado hice un ejercicio. ¿Y cómo mencioné yo en mi tesis de maestría la palabra híbrido? Y recuperé qué ideas. 2011. ¿Cómo? ¿Y cómo la mencioné en pandemia? En pandemia lo híbrido eran cápsulas, tantos estudiantes acá, tantos estudiantes en su casa, esto es híbrido, pantalla. ¿Y cómo estamos mencionando híbrido hoy? Cuando en realidad los híbridos somos nosotros. Si yo les pido por mail una reunión a ustedes, antes de decirme si tienen disponibilidad o no, me van a decir si puede ser virtual o tiene que ser cara a cara. Ustedes, los que aquí están presentes, ya asumen que la vida no es estrictamente para poder reunirse conmigo de manera cara a cara, que puede ser mediada. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, la universidad se adapta a esto, porque la verdad que es todo tan grande y monstruoso que nos queda adaptarnos. Y entonces, la propuesta que estoy haciendo es disputar la narrativa de lo inevitable. ¿Y esto qué significa? Que en realidad no implica sumarse a cada tendencia que aparezca, porque la innovación no está allí, porque las propuestas de enseñanza no son de esa manera. Y los autores mencionan que hay 3 formas de evitar la narrativa de lo inevitable, de disputar la narrativa de lo inevitable, que tiene que ver con: una estrategia es el rechazo. Ok, no me sumo a nada. Acá no entra nada. En mi aula todo es analógico. Es una de las estrategias que se están implementando. La otra es la adaptación o aceptación crítica. Bueno, me adapto. Entonces hacemos desde CITEP cursos para enseñar cómo se usa el ChatGPT. Paso 1, paso 2, paso 3.
O aceptación crítica. Bueno, lo acepto, me tengo que sumar, tengo que digitalizar mis clases, tengo que hacerlo, pero la critico, pero no porque lo que pierdo de la presencialidad, lo que pierdo esto, pero críticamente. Y hay una siguiente estrategia que Floridi menciona como diseño proactivo. Entonces, me parece que es por aquí donde tenemos que ir para pensar la universidad como un lugar protagónico y como el lugar que tiene la universidad para incidir públicamente hacia dónde queremos ir en tiempo presente con todas las tecnologías disponibles de la caja de la cultura, como dice Brunner. Hoy estamos en presencia de todas estas tecnologías y este es el momento en el que nos toca enseñar. ¿Nos gustaría volver a ser docentes de la década del 80? Seguramente sí, pero no es ya y no va a volver y no podemos hacer apagar y hacer de cuenta que aquí no pasa nada. Cuestionar el determinismo tecnológico, fíjense, o sea, esto de lo inevitable es cuestionar un determinismo tecnológico, cuestionarlo o adaptarse implica despolitizar las cuestiones y las decisiones centrales que tiene la universidad para entender hacia dónde quiere ir. Y no hay recetas, hay espacios como estos, creados, pensados, con tiempo humano de todos nosotros para comprometernos en estas dinámicas, ¿no? Camilleri en el primer encuentro hablaba de un currículum oculto. Si dejamos de abordar estos temas y de comprometernos profundamente en qué significa la universidad en tiempos de estas tecnologías, si dejamos de hacer eso, damos lugar a un currículum oculto a cargo de las plataformas, a cargo de la datificación, a cargo de que se impongan criterios propios de calidad. Y este es el riesgo que para mí estamos perdiendo al no asumir que hoy no se trata de pensar modalidades de enseñanza solo si es presencial o virtual o a distancia, sincrónico o asincrónico. Esos son debates que nos están haciendo perder tiempo para asumir lo importante. Entonces, si esto voy muy rapidito, porque la siguiente tiene que ver con pensar formatos como ensamblajes y pensar qué restringe lo digital, qué potencial tiene, qué oportunidades crea. Porque lo digital no es ingenuo, no es neutro, tiene sus lógicas y las impone también en formatos homogéneos. Cuando un docente hoy está preguntando al ChatGPT cómo crear una clase y qué ideas ofrecer a sus estudiantes, homogeneiza desde ese lugar un diseño de la enseñanza no pensado desde el docente con sistemas entrenados con datos o con datos de una cultura a la que nosotros no pertenecemos. Entonces, el ChatGPT no es parte solamente de cómo lo están usando nuestros estudiantes, sino cómo lo estamos usando nosotros como docentes. Cuando un docente pone un ensayo que recibió de su estudiante en el ChatGPT para ver qué feedback le da, recibe una ayuda mecánica, pero ¿qué hacemos con eso? En la investigación que hicimos el año anterior en CITEP, aparecía que los docentes identificaban el gran potencial que tienen estas tecnologías digitales para diseñar la enseñanza y el gran riesgo que tienen si lo usan los estudiantes. ¿Sí? O sea, si yo lo tengo, maravilloso. Si lo tienen mis estudiantes, estamos complicados. Lo que está en juego tiene que ver con lo normativo como disputa de sentidos. ¿Lo puse ahí? Bien.
pero lo normativo como disputa de sentido, ¿sí? Y estamos convocados para pensar hacia dónde vamos como universidad y qué criterios normativos o orientaciones tenemos que dar para que realmente estar de acuerdo. No puede ser que cada uno haga lo que quiere y lo que le parezca. Necesitamos consensos y acuerdos para saber qué necesitamos construir para generar marcos normativos desde principios pedagógicos transversales a cualquier formato. No importa si estamos hablando de a distancia o presencial, un diseño de enseñanza debería contemplar la presencia comprometida de estudiantes y docentes y desde ese lugar deberíamos pensarlo. La siguiente, para pensar escenarios institucionales posibles, la agencia universitaria que tiene que ver con pensar disputar esa inevitabilidad de lo digital y decir en qué momento lo digital y en qué momento no, de qué manera lo digital y de qué manera no, y la importancia de habilitar la innovación didáctica, un marco normativo que tiene que tener dentro, y esta es mi opinión absolutamente personal, dentro de sus opciones también la posibilidad de que se presenten diseños absolutamente innovadores y que frente a ese diseño innovador haya un mecanismo que ofrezca normativamente la posibilidad de documentar esa experiencia y de ir analizándola e ir estudiando. Porque es cierto lo que dice Mariano, hay poca investigación sobre esto y entonces necesitamos dar lugar a estas propuestas innovadoras. Y para terminar entonces, pensar cómo vamos hacia una normativa situada con principios para proyectar lo posible, que tiene que ver con acompañar la innovación como visión, una normativa que no solamente restrinja, sino que tenga visión pedagógica para pensar el lugar de la universidad en este contexto y construir un futuro pedagógico desde la universidad. Los puntos que estuve tratando en esta presentación tienen que ver con ir de los umbrales disruptivos a nuevas tramas pedagógicas, hacia un enfoque postdigital, vivir y aprender en la infoesfera, abordar la normativa desde principios pedagógicos y éticos, diseñar formatos como ensamblajes sociotécnicos, disputar sentidos y construir agencia, anticipar como forma de cuidado institucional. Este no debería ser solo un debate sobre formatos, sino sobre el tipo de universidad que queremos construir en la infoesfera. Una normativa situada es una decisión pedagógica, política e institucional que define el futuro posible de nuestras prácticas. Muchísimas gracias a ambos expositores y abrimos ahora sí un espacio para preguntas. No sé si alguien quiere por allá. Quería primero como referirme a una cuestión que insiste, que es la necesidad de justificar la autorreferencialidad, ¿no? Apareció en el profesor Palamidesi y sé que en el ámbito universitario permanentemente como que evitamos la autorreferencialidad, ¿no? Como que está mal vista. Y este para mí es un inconveniente, es un problema. Me parece que es una construcción histórica evitar la autorreferencialidad y es una construcción histórica que se viene rompiendo, no sé, están los estudios de la enunciación, Eliseo Verón sacó un artículo que se llama El cuerpo reencontrado, después está, bueno, Bourdieu habla del autosocioanálisis, Dubet. Hay un montón de teóricos que dicen la investigación pasa por el cuerpo, digo, y si a uno no le pasa por el cuerpo, no sé, pasan, no sé qué pasa, pero digo, si yo tengo que evitar la autorreferencialidad, a mí se me complica mucho porque no puedo citar experiencias, ¿no? Y en base a eso, yo estuve repasando para este encuentro
yo en el 2013 empecé el CBC en la sede de Montes de Oca, puso unas aulas multimedia. Y atención, porque lo que yo digo son aulas multimedia, que no es lo mismo que agregar una pantalla, ¿no? Porque el aula multimedia era un aula que estaba adaptada en cuanto a sonoramente, se evitaba que el sonido de afuera entre. Creo que se había medido que el sonido abarque a toda la sala, el tamaño de la pantalla era enorme. Y lo que yo hice fue articular, además de esas clases que implicaron un movimiento pedagógico inevitable, porque, digamos, tener un dispositivo enorme ahí atrás y Discúlpame, no... ¿te puedo pedir un segundito si redondeamos la pregunta, así pueden ir preguntando otras personas más? Redondear. No era una pregunta. Ah, bueno, ok, perfecto. Los ejemplos que puso Mariano sobre los orígenes del uso, y Mariano, ahora podemos charlar si querés de esto, sobre el uso de plataformas, marcan un momento histórico de mucho diseño artesanal en ese momento, ¿no? Y hoy estamos en lo opuesto. Siempre la tecnología históricamente se inserta en procesos de innovación por parte de docentes que innovan con algunas tecnologías y proponen, en ese caso, plataformas. Este ejemplo es más institucional, el que mencionaba, pero el inicio de Moodle fue docentes que querían innovar y que se animaban a presentar un espacio. Eso después derivó en institucionalizar la plataforma Moodle, y en algunas instituciones hoy Moodle no te deja hacer nada más que lo que han definido un grupo de expertos o informáticos en una universidad. ¿Cómo pasa de un proceso de innovación a un proceso de estandarización y homogeneización, y encima controlado, como decía Mariano, con altos índices de un panóptico de las propuestas de enseñanza, ¿no? De control. No sé si querés mencionar algo. Por eso me parecía valioso también en ese sentido esto que vos traes, ¿no? Como ejemplo de autorreferenciación. Me gustaría hacer un comentario y un pedido. El comentario es si la discusión esta no estamos como muy enceguecidos por el fogonazo, digamos, de la irrupción de las nuevas tecnologías y la IA, y estamos discutiendo un poco a ciegas, todavía deslumbrados por el asunto. Pues yo escucho la palabra hibridación. Los seres humanos siempre fuimos híbridos, siempre fuimos sujetos de tecnología. No hay humanidad sin la hibridación entre nuestro cuerpo biológico y la tecnología. Con lo cual eso no parecería una novedad. La estamos discutiendo en otro contexto. Perfecto. Entonces hay que mirar qué estamos discutiendo y cómo asumimos la tecnología en este momento en relación con nosotros mismos, saliendo del deslumbramiento del fogonazo, que me parece un momento importante para nosotros como universitarios. Y esto me gustaría ponerlo a la discusión. Lo segundo es, con respecto a lo que dijo Mariano, me interesaría si se puede discutir, si no quedará para otro día, esta cuestión entre nuevas tecnologías, aparente libertad, real reclasificación y mecanismos de poder. Un tema que nunca podemos dejar de lado en la cuestión educativa, si esto se puede ampliar un poco. No sé si en este momento puedo ampliar mucho, Dani, sobre... Yo lo que digo es un problema de escalas de ver el problema, digamos, ¿no? Vuelvo sobre lo primero, sobre la autorreferencialidad. Yo soy más clásico y me acordaba Wright Mills, biografía e historia, digamos, ¿no? Siempre uno tiene, el material de la vida de uno forma parte de una historia colectiva, digamos, y sobre todo en una historia a más largo plazo. Eso es clave para cualquier discusión, y yo insisto mucho con eso en la discusión educativa. Y vos hablas del fogonazo, fue un fogonazo. Yo, lo que llamé la gran transformación, y no fui nada original en esto, es que todavía yo me sorprendo cuando subo un colectivo y veo a todo el mundo abducido por el celular, y yo también inmediatamente soy abducido, porque si todo el mundo está viendo el celular y yo no trajo un libro, a veces me quedo con mis pensamientos sanamente y otras veces agarro el celular como todo el mundo y formo parte de ese paisaje. Entonces, efectivamente fue abrupto. Fue abrupto. Nosotros lo vivimos como muy abrupto, digamos. Y para los sistemas y las instituciones, procesar esto va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo. El gran problema es que en qué condiciones estamos pudiendo procesar eso.
Es decir, ¿cuánta investigación tenemos? O sea, hoy es una charla. ¿Cómo sigue esto? ¿Sigue un programa de investigación? ¿Sigue, vamos a integrar a los de exactas de manera permanente, los de gente que sabe posta de ciertos temas tecnológicos, con gente que sabe posta de algunos procesos educativos, con problemas de gobierno? Y vamos a armar un grupo de trabajo de gran escala, vamos a conseguir financiamiento, vamos a dialogar con 3 o 4 grandes empresas que son los que están viendo de otro modo este problema. Yo lo que llamé la atención un poco es sobre, perdón que lo diga, desde qué agujerito estamos mirando el tema. Y estamos intentando practicar, innovar y todo. Y ahí me refiero, ya me deslocalizo como individuo para pensarme como sociedad nacional, aunque yo creo que hoy la única sociedad es la sociedad global, pero como comunidad nacional, como comunidad de universidades, como mundo universitario, es qué recursos estamos juntando, articulando cognitivos, financieros, tecnológicos, para pensar este problema, para que esto, voy a decir una palabra fea, como para que esto derrame en las microexperiencias que todo el mundo estamos intentando. A lo mejor algunos se ponen más clásicos, otros van a lo seguro porque es lo mejor que pueden hacer, otros. Todo esto está sucediendo, pero me parece que esto tiene distintas escalas y yo lo que traté de señalar en mi exposición, por lo menos un poco más, es la escala del un poco más largo plazo. Aunque no tome 30 años, ¿está bien? Podría tomar muchísimos más y los desanclajes espacio-temporales, las comunicaciones, que hizo una tecnología maravillosa que fue el libro, ¿no? Nosotros leemos las palabras de 2000 años atrás y está el milagro del Ilíada de la Odisea que transmitía por personas que si tenían que aprender de memoria y si se morían, yo calculo que habría capa, habría 2 tipos que se habían aprendido el capítulo de los barcos aqueos en la playa, digamos, y había 2 tipos, y se moría uno, lo mataban, se moría ese capítulo del día, calculo que alguno se habrá reinventado, pero lo que quiero decir, traté de meterlo un poco en ese paisaje más general, y la biografía obviamente es una observación muy limitada de eso. Respecto del poder y todo esto, la pregunta es que si vos decías de qué hacemos cuando categorizamos. Bueno, ahí la pregunta es una discusión. ¿Qué está pasando con los docentes virtualizados? Tenemos investigación, sabemos qué nos pasa. Digo, yo siempre digo, en la pandemia entramos en la cocina de todos nuestros estudiantes, vimos las cocinas, vimos los maridos que pasaban por atrás y todo eso. Bueno, no sé, no sé si todavía podemos tener algo así como un conocimiento sobre eso, en sentido de una observación sistemática en el tiempo de algunas cuestiones. Y efectivamente hay actores que lo hicieron antes, lo miran antes, lo hacen con otros recursos, y en ese sentido, perdón que lo diga, voy a usar un lenguaje viejo, somos dominados en ese sentido, en el juego. Venimos de atrás. Y uno aspiraría a no venir tan de atrás para tomar buenas decisiones. Para eso se requiere mucha investigación y se requieren diálogos, voy a decirlo así, de alto nivel para esto, entender de qué se está discutiendo ahí, para poder atisbar un poco más y poder contarle a los demás, a los distintos miembros de las tribus, miren, estamos yendo para allá y esto está pasando, digamos, ¿no? Y de ahí tomar decisiones. O sea, a ver, me parece que las plataformas adaptativas para algunas cosas son maravillosas. Sí, sí, podemos aprender más matemáticas y todo eso está bárbaro. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que eso existe, cómo funciona y todo eso. Y efectivamente hay un problema de poder de las universidades, de poder de las instituciones, de los grupos y poder de un país que va a la deriva en esto. Una pregunta que hacen por Zoom, agradecen por la exposición y cuentan un poco la experiencia que tienen en enseñanza de patología, en la cual los estudiantes están utilizando IA generativa, pero eso les genera una dificultad a la hora de la evaluación, porque tienen contextos de aulas de más de 100 estudiantes y entonces preguntan cómo se puede evaluar la presencialidad, pero no solamente de cuerpo, sino también de mente en estos contextos de masividad. Son los desafíos que tenemos hoy los docentes, son las preguntas que recurrentemente estamos recibiendo en CITEP. De alguna manera no tenemos respuestas claras. Sí hay una redefinición de qué significa la evaluación. Tenemos una propuesta formativa que busca reflexionar críticamente sobre este tema y estamos en el momento del fogonazo, como decía Daniel.
en términos de esta tecnología irrumpiendo procesos que creíamos que eran estables, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación, de qué manera se evalúa, qué persona, qué perfil profesional estamos formando? Son debates que nos tienen que convocar profundamente. Algunos docentes, hablando con los docentes de la carrera de traductor público, aquí hay una, aquí está una de ellas presente, hablábamos sobre el lugar de la inteligencia artificial en la formación de los futuros traductores públicos, ¿no? Y entonces cómo estas tecnologías están cambiando los campos profesionales y qué lugar tiene ahí las tecnologías. Y algo que nos decían los profesores es, bueno, en realidad es muy difícil que nos reemplacen porque tenemos ese conocimiento de la pertinencia del ámbito de la traducción, desde de las sutilezas en la traducción. Y ahí tomábamos como marco de referencia un capítulo de Fenollosa, de Carlos Fenollosa, que habla del futuro del trabajo. Es un tema que venimos desarrollando. Yo no soy experta en este tema, pero en ese capítulo él dice que lo que está ocurriendo con estas tecnologías, a diferencia de otras, las anteriores dejaban obsoletas a las personas con mayor trayectoria profesional, porque cambiaban los trabajos, los mayores quedaban obsoletos, los más jóvenes venían con mucha fuerza con esas tecnologías, reemplazaban ese puesto de trabajo. Y esa obsolescencia tenía que ver porque había nuevos trabajos. La inteligencia artificial, en algunos puntos, no en todos, lo que está haciendo es no reemplazar el trabajo de los más nobles profesionales, de las personas que tienen menos experiencia. Entonces, cuando alguien egresa de una carrera de administración de empresas, el primer trabajo que tiene no es de asesor, el primer trabajo que tiene es hacerme un informe, bueno, no sé, lo miro acá porque él es el experto, Andrés, pero haceme este informe, haceme esta minuta, y todo eso es reemplazable hoy por la inteligencia artificial. Y en la traducción decíamos, bueno, las primeras traducciones de los primeros egresados en el campo profesional no son con esas sutilezas, con ese conocimiento. Y ¿qué pasa si ahí la inteligencia artificial termina teniendo más rapidez o eficiencia? ¿Qué lugar tenemos los humanos para poder construir esa experiencia? Con esto estuvimos debatiendo con este grupo de docentes muchísimo para ver, y entonces cómo formamos, cómo aceleramos los procesos de esa formación en estos traductores. Es tan complejo el tema, seguramente estamos en momentos de mucho cambio y de mucha aceleración, y eso impide tener una mirada clara, pero es necesario la lectura, la reflexión, el debate para construir, y mi propuesta era que la universidad busque romper con esa narrativa de lo inevitable, justamente para posicionarse críticamente frente a todos estos procesos que están atravesando profundamente las transformaciones de nuestras sociedades. Gracias. Y otra pregunta también que hacen por Zoom, claro, de Diana Salazar. Se habla mucho de los sesgos de los algoritmos, pero ¿cómo pensar esto en relación con los sesgos cognitivos de los alumnos? Una pregunta Para vos, como ba- psicólogo. bastante interesante, pero me parece que está bueno para pensar un poco todo lo que venían hablando de las plataformas y cómo pensás eso. Los sesgos son nuestros sesgos, ¿no? Sumados a los sesgos de los humanos que programaron las plataformas. Finalmente, siempre son miradas sesgadas y lugares, cada uno entiende el mundo desde el lugar donde está,
¿no? Así que, bueno, sí, nosotros trabajamos con los docentes muchas veces en términos de estas respuestas que ofrecen estos sistemas eh, para pensar cómo fueron entrenados y cómo fueron entrenados puede haber ahí un sesgo de cómo entienden qué es la enseñanza, qué es la innovación y qué respuesta te ofrecen en función de esos entrenamientos con otros modelos pedagógicos de otras latitudes, ¿no? Y ahí hay un sesgo también que ya lo teníamos cuando buscas antes de la inteligencia artificial, cuando buscabas en internet una investigación, las primeras que llegan son las de los grupos culturales que más publican, y quienes más publican también forman parte de grupos geolocalizados. Entonces también hay un sesgo de qué investigación accedes en internet, ¿no? Bueno, es compleja. No sé, Mariano, si vos querés mencionar algo. No es el terreno donde yo me sienta más cómodo, con más formación, pero no llego a entender bien la pregunta, es muy amplia. Y yo lo que diría que en realidad, por lo menos en lo personal, tenemos una pregunta más amplia, que es qué pasa con la formación de nuestros estudiantes que llegan a la universidad en esta, uso una expresión vieja, sociedad de la información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus marcos mentales y cognitivos que les permiten significar el dato y la experiencia, digamos? ¿Y cuánto de eso tiene una estructura generativa que funciona, digamos, ¿no? Uno se sorprende, y voy a ser autorreferencial, perdón, pero mi hijo me contaba que en cuarto año de secundaria le tomaron una prueba y le preguntaron las provincias, las capitales de provincias. Tema de cuarto grado. Y perdón que sea tan situado lo que estoy diciendo, pero esta es la realidad con la cual estamos trabajando, que se considera objeto evaluable las provincias y sus capitales. Me dijo, no, pa, pero además le agregaron el tema de los diferendos limítrofes como tema. Ya menos mal, ¿no? Entonces, tremenda capacidad de mencionar, estar al tanto y de relacionar cierta información y a ciertas estructuras cognitivas que obviamente esta mínima toponimia, digamos, esta mínima ubicación que lo esperábamos de un chico de primaria, ni siquiera de los últimos años de primaria casi, ¿no? Que se esté tomando como evaluable y que esto conviva con otros procesamientos. Hay un tema que a mí me cuesta mucho separarlo del grado de regulación curricular y de aprendizaje en nuestro sistema. Digamos que obviamente nos implica repensar en qué ocupamos los 15 años anteriores, porque cuando llega a la universidad ya pasaron 15 años de escolarización. Entonces ahí el tema, a mí los sesgos me importan menos y me importan un poco más ciertos marcos mentales, digamos, ¿no? Después cada uno le dé el sesgo. Sí entiendo que hablamos de lo mismo, digamos, ¿no? Pero qué capacidad de estructurar la experiencia, el conocimiento, la información, los datos tienen nuestros estudiantes. Y la verdad que esto tiene que ver con el escroleo y las horas que se pasan, y todavía no logro, me gustaría escuchar a alguien que me diga cómo se estructuró esa mente, porque yo todavía no lo entiendo, juro que no lo entiendo. Pero Mariano, ¿eso sería como un problema de la tecnología digital? Bueno, ¿O la tecnología digital es uno de los... son los niños que vos decís que ya lo ven como parte del paisaje, digamos, ¿no? Esta hiperabundancia donde no hay ninguna clasificación de mensajes y donde no hay estructuras limitativas que estructuren una cierta visión de las cosas, ¿no? Una visión estructurada de ciertas cosas. Perdón que sea tan clásico o tan limitado, pero yo creo que sobre eso no sabemos casi nada. Digo, ¿cómo están procesando el mundo en términos cognitivos? Y eso convive con cosas muy complejas, que de repente, vuelvo a ser referencial, porque es la experiencia que tengo delante, mi hijo jugando al FIFA entiende el mercado de pases y la cotización de los jugadores y cómo entiende de mecanismos de la economía con una complejidad enorme. Pero al mismo tiempo conviven en cosas que nosotros no las hacíamos convivir, digamos, en términos de proceso de formación. Yo creo que eso requiere mucha investigación y si él existe, requiere
que podamos discutirla, porque la verdad que no, yo creo que no estamos entendiendo qué está pasando, cómo se procesa el mundo afectivamente, cognitivamente, no lo entendemos bien. Entonces llegan a la universidad y, che, estos pibes no saben, no pueden leer un texto, ¿no? De esos que nosotros decimos que es un texto. Me parece que llegamos a un punto donde vale la pena empezar a discutir. Porque lo que acá está apareciendo es estos pibes tan socializados en uso de las nuevas tecnologías y qué es lo que ellas producen al mismo tiempo en términos cognitivos, que es el pequeño contrapunto que se armó recién y donde me parece que hay que empezar a poner el ojo y la discusión, porque por ahí estamos asistiendo a un fenómeno de gente muy familiarizada con sus nuevas tecnologías que llevan a procesos de categorización sumamente lábiles, por usar un nombre, que afectan mucho cierto desarrollo cognitivo más complejo. Esto es, por ahí estamos asistiendo a una acentuación de la pirámide de la élite educativa y no una apertura de su base. Y me parece que lo coloco así para decir, pero esta es una discusión que valdría la pena tener y que, ya que ustedes la empezaron, invito si la quieren seguir o si se quiere seguir. Pues se llegó a un punto muy interesante. Los países que están prohibiendo los celulares en educación básica, reactivamente, no sé si es la respuesta que más le gustaría en alguna de las cosas, no a Silvia, a alguna de las cosas que Silvia dijo, pero que es qué omisiones activas tenemos que hacer para formar ciertas cosas. Bueno, en términos bertenianos, qué clasificación fuerte, es decir, hay ciertas cosas que esto tiene que esperar más. Y no estamos, digo, en la Argentina no estamos controlando nada de eso. Entonces el Estado saca una norma, se prohíbe el celular, pero decidilo vos, ¿no? Esa cosa. Y yo creo que como a distintos niveles necesitamos tomar algunas de esas decisiones para no estar decidiéndolas todo el tiempo y que cada cosa sea un campo de batalla. Pero coincido con que sabemos muy poco de eso. Y coincido que a mí pasa de entender algunos chicos jóvenes es que categorizan y vinculan cosas de manera muy brillante y después no pueden narrar una secuencia o argumentar durante 5 minutos. No pueden argumentar en 5 minutos. A lo mejor es un déficit de mi propia observación, pero me gustaría, digamos, y ahí a los psicólogos, esto es imprescindible, digamos. Tratar de entender qué está pasando para tomar decisiones en materia curricular, en materia de práctica pedagógica, en materia evaluativa, y ya no en la universidad, en la educación básica. Porque este es el problema. Estamos mirando ahora a la universidad y nos olvidamos que han sido socializados por 15 años de escolaridad básica, que sabremos, no sé qué está pasando, yo cada vez me sorprendo más, pero también por las miles y miles de horas de consumo digital. Y dejemos de hablar de, bueno, ya de digitalización, de consumo de imágenes y cosas con ningún grado, con un muy escaso grado de articulación y estructuración de contenido. Con lo cual no sabemos qué pasa en una mente con eso frente a una dificultad de una conversación más con reglas un poco más cerradas, un poco más estructuradas. ¿Se entiende? Son muchas horas de consumir, scrollear y no estar poniendo esfuerzo de simbolización y de lenguaje regulado con algún buen interlocutor. O sea, hay mucho consumo ahí y poco maestro, que puede ser una inteligencia artificial quizá, pero un maestro que dialogue. Y el gran problema es que nuestros docentes cada vez tienen más dificultades de dialogar, no solo por este asunto, sino por la propia formación y origen social de nuestros maestros. Ahí me empezó a gustar, Mariano, un poquito más el debate, porque corremos el riesgo de poner a la tecnología como el gran culpable o el enemigo de que nuestros estudiantes lleguen a la universidad sin poder leer o argumentar. Y me parece que las tecnologías digitales median, y obviamente no estoy desconociendo la complejidad de la atención a la que todos, la fragmentación de la atención a la que estamos todos expuestos en esta cultura digital y en esta economía de datos que cada vez nos absorben más el consumo de contenidos, pero creo que
no es la única variable por la cual llegamos a ese resultado. Por eso esta última parte de decir, bueno, ¿qué estamos ofreciendo como docentes? ¿Qué están ofreciendo los docentes a los estudiantes como alternativa? Tiene que ser, a mí me parece que es bien complejo el tema para entender cuáles son las múltiples dimensiones que operan para poder llegar a resultados que no son los que nos gustan o los que no son los que esperamos, ¿no? Porque si no, como que simplificar el problema, es decir, la tecnología digital, entonces, si la aíslo y la encapsulo, listo, resolví el problema educativo. Y me parece que no, yo no lo entiendo de esa manera. No es la tecnología, digamos, creo que el libro de Hay da bastantes claves sobre esto, el tema de la generación ansiosa y todo eso, que es políticas del tiempo, tipos de actividades, etcétera. Digamos, cuánto tiempo están en la escuela, cuánto tiempo hacen deporte, qué experiencia no tienen. Una vez descubrí, perdón la autorreferencia, yo fui a vivir un tiempo a Uruguay y hay un parque cerca, tenía no sé cuánto, y ahí descubrí que mi hijo a los 8 años no sabía trepar un árbol. Era un discapacitado motriz en algunos aspectos, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo es la disputa del tiempo, y es una guerra por el tiempo, entendamos esto. Digo, las plataformas, el consumo digital, la música, digo, no, el problema no es la tecnología, el problema es que la ubicuidad y como decía alguien hace poco, usted solo no va a poder contra miles de ingenieros de las grandes empresas que están luchando para manipular su tiempo. Se necesitan soluciones colectivas. Y el problema es la que hay que discutir son no sé si las soluciones colectivas, pero en esta lucha colectiva hay que entender que cada vez que nosotros hacen ¡ting! El celular, hay alguien que hizo eso digamos, ¿no? Y uno sabe que el paquete viene de un modo que y ya no es tecnología, son decisiones sociotécnicas que en ese aparato están hechas para molestar y convocarnos, seducirnos el mayor tiempo posible. Entonces uno cuando compra un celular tiene que no activar, desactivar todas las opciones que le han puesto. Entonces es un enorme trabajo desactivar las opciones que trae un celular. ¿Se entiende? No es la tecnología en abstracto, es la tecnología con esa disputa comercial, material, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología está en todos lados, esa no es la cuestión. Pero entonces la pregunta es, ok, ¿no deberíamos evaluar cada vez más en términos educativos el tiempo y las destrezas físicas? No deberíamos, digo, cosas que no evaluamos, no estamos obsesionados con la lengua matemática, lo cual está bien, pero resulta que vemos chicos que tienen poca actividad física, poca actividad artística, etcétera. Si después es más digital, menos digital, la actividad artística, después discutimos. Ni hablar que estoy seguro que a la nueva generación le tomamos un examen de clavar un clavo con martillo contra una generación anterior y seguramente van a salir perdiendo. Alguien puede decir, bueno, está bien, en el mundo que viene no hace falta clavar clavos y martillos. La pregunta es qué queremos hacer, qué queremos formar ahí. Y es por eso yo lo puse mucho en una cancha de una visión muy amplia. Sí, y otra vez creo que está asociado a cuestiones también multidimensionales. El espacio público, dice Tonucci, no es habitado por los jóvenes y los menores y los niños, porque los padres asumen que esos espacios son peligrosos y son peligrosos por el diseño de la sociedad que tenemos. Antes nos dejaban salir a jugar a la plaza y ahora no dejás a tus hijos menores salir a jugar a la plaza por los peligros que eso supone, pero el desconocimiento de los adultos de cuáles son los peligros que están asociados a estas pantallas, ¿sí? Por desconocer esos peligros, nuestros menores están en situación de vulnerabilidad. O sea, estamos cambiando las modalidades, los formatos de enseñanza a cuestiones muy concretas, pero también tienen que ver con cuáles son esas
cuál es el lugar del adulto frente a las infancias en estos tiempos en donde creemos que los estamos protegiendo teniéndolos adentro del cuarto, cuando en realidad están en mayor peligro que si estuvieran en la plaza. Entonces, es cierto que a lo mejor con toda esta economía de la atención, los sistemas que tienen por detrás equipos de investigación muy fuertes, muy potentes y que saben cómo captar nuestra atención, hacen que nuestros jóvenes estén y nosotros mismos absorbidos por las pantallas y el scrolling. Pero ¿qué alternativa podemos ofrecer frente a eso? Y para mí esa alternativa es una decisión nuestra, social, y de mucho compromiso, lo mismo que para ofrecer propuestas de enseñanza relevantes en este tiempo, y que competir con las pantallas seguramente es más complejo que en otras décadas, pero es posible. Lo que quería yo plantear justamente era traer lo que trajo Mariano al final. Haydn en el libro La generación ansiosa plantea una reconfiguración que lo que vos hablabas de la gran transformación me parece que tiene que ver con eso, y creo que nos damos muy poco tiempo para pensar en esto. O sea, hago esa observación. Quedé impactada cuando leía ese libro, que lo recomiendo a todos y también a los que aquí sean mamás y papás de jóvenes o adolescentes o niños también, por este tema de aquello que dejan de aprender por estar pegados a las pantallas o al smartphone, porque particularmente él trae esta idea que coincido, que es el momento del, me parece, del gran quiebre respecto, mucho más que la treintena de años de cultura digital. Me parece que la llegada del smartphone es lo que verdaderamente sume a los seres humanos en esta imagen, ¿no? De estar metidos adentro de las pantallas, lo que me parece que plantea también transformaciones muy fuertes en los vínculos y relaciones sociales, y también al interior de las instituciones educativas. Esos vínculos están siendo fuertemente afectados y tiene consecuencias desde el punto de vista epistémico. La inteligencia artificial es una tecnología epistémica. Alvarado lo menciona de esta manera. Por lo tanto, el impacto sobre los procesos formativos y de aprendizaje, de conocimiento, de ese conocimiento de orden superior, que es el que se enseña en la universidad, está siendo afectado. Y me parece que no nos damos tiempo para pensar en esto. Esta es una buena oportunidad para abrir este debate, y por eso se vuelve interesante, porque no lo estamos dando. Y cuando tenemos en el aula nuestros estudiantes cara a cara con nosotros en la presencialidad, porque creo que todas las facultades seguimos trabajando presencialmente, nos encontramos con esta dificultad y no sabemos qué hacer con esto ni cómo resolverla. Y no creo que la respuesta sea generar cápsulas breves de información acotada tipo TikTok para que nuestros estudiantes supuestamente sigan el currículum. No creo que esa sea la solución. Pero tenemos que darnos la oportunidad también los docentes de probar. Y eso tampoco está tan claramente diseminado. Probemos, ensayemos y veamos qué sucede con estos jóvenes que llegan a la universidad con muchas dificultades, con mucha carencia de experiencias de aprendizaje. Y por ejemplo, el otro día nosotros en la Facultad de Veterinaria, donde yo provengo, ¿no?, armamos una serie de talleres sobre uso de inteligencia artificial, y una de las preguntas que nos hicimos y que suscitó un debate sumamente interesante entre los colegas docentes que estaban presentes es: ¿qué no queremos que dejen de aprender? ¿Qué no queremos que dejen de adquirir como capacidades, competencias, habilidades o conocimientos que hasta ahora los enseñábamos de un modo, pero que nos damos cuenta que tenemos que enseñarlos de otro modo, pero no queremos que dejen de aprenderlos en la universidad, porque si no los aprenden
en la universidad no los van a aprender afuera. Y cuando vayan a sus ámbitos laborales, los van a necesitar. Entonces, bueno, nos hacemos estas preguntas. Yo creo que es un momento para formularnos muchas preguntas y darnos el tiempo, como decía recién Mariano, para debatirlas y para discutirlas y llegar a algún punto, a algún lugar, porque a algún lugar tenemos que llegar. Vamos a ir con una última pregunta que viene de Zoom, que hace un poco para pensar cuáles son los criterios para este nuevo contexto tecnológico, cómo seleccionar los contenidos en este nuevo contexto tecnológico, y una pregunta que nos había, y por ahí se pueden responder las dos en una, que nos había quedado de antes, que hacía una docente en relación a que, bueno, en general veníamos hablando más de ciencias sociales, pero cómo pensar todo lo que venimos charlando para aquellos que vienen más de las ciencias exactas. Difícil. Cada campo disciplinar tiene un modo de abordar el conocimiento, la enseñanza de los contenidos que tienen. Es muy difícil decir así abiertamente cuáles serían esas respuestas. Nosotros desde CITEP lo que hacemos de manera permanente es reunirnos con los equipos docentes de distintas disciplinas y entender ahí cómo estos docentes expertos en esos temas entienden el aprendizaje, y a partir de ahí es un diálogo entre especialistas en el contenido, docentes de esos campos disciplinares y nosotros como pedagogos. Es muy complejo tener criterios para seleccionar contenidos. Bueno, tendríamos que ver para qué estudiantes, en qué nivel, en qué disciplina, con qué objetivos, cuál es el sentido de esos contenidos, qué lugar van a tener en esa propuesta de enseñanza, y invito a los participantes a empezar un diálogo más situado sobre esas cuestiones, ¿no? Cuando uno tomaba exámenes finales, yo estoy en un movimiento para que vuelvan los exámenes finales. Yo siempre, o los alumnos que no promocionan y se desesperan porque no promocionan, y yo digo, mirá, lo que vas a hacer es te sentás, te damos un temita, trabajás un ratito y conversamos. ¿Y qué es lo que uno evalúa cuando uno conversa? Uno evalúa si uno tiene un interlocutor a cierta altura, o sea, si él dialoga conmigo sobre este código que armamos, digamos, ¿no? Y en ese sentido lo que uno aspira, digamos, como enseñanza, como selección de contenidos, de algún modo, es que el otro, quien está aprendiendo, el aprendiz, pueda resolver o pueda mirar las cosas por lo menos como las miro yo, ¿no? O como yo lo resolvería. Si además él trae otras que me resultan, digamos, interesantes, bueno, tarea cumplida, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema nuevamente de cómo uno transmite ciertos marcos mentales y ciertas jerarquías cognitivas para mirar una cuestión o para solucionar un problema. Y ese es el criterio evaluativo, ¿no? Y ese puede ser un buen criterio general para pensar los contenidos. Cada vez que un nuevo expositor, un nuevo panel se suma a este debate que estamos abriendo, lo que está mostrando es la complejidad de las decisiones que tenemos que tomar. La idea de este ciclo, que lo hacemos abierto al público en general, también hay una capa acá de decisores que en cada una de nuestras unidades académicas tienen que estar tomando permanentemente decisiones acerca de cómo enseñar, cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se define el currículum en cada una de sus unidades académicas. A los que preguntaron de exactas, a mí me toca ser secretaria académica, vengo de las ciencias sociales o humanas, pero me toca ser secretaria académica de esta universidad y circulo por los diferentes espacios de enseñanza y de aprendizaje de la universidad. Y el ejemplo que vos tomás de evaluación es muy de las ciencias sociales, porque si a la doctora Adler, que enseña estomatología en la Facultad de Odontología, probablemente la evaluación tenga que ver con cuestiones más teóricas pero aplicadas, y evalúan mirando cómo los alumnos
toman decisiones frente a sus pacientes. Entonces, no se puede tomar una decisión seria con una fórmula única y matemática. Por eso, nosotros estamos sometidos a presiones externas. Se acaba de firmar la resolución, ustedes vieron, de que obliga a las universidades que hasta el 2027 tienen la posibilidad de redefinir sus currículum por créditos universitarios. Y esto es un tema, o sea, tenemos restricciones externas que tenemos que evaluarlas, saber cómo las procesamos dentro de la Universidad de Buenos Aires. Estamos abriendo el debate que en algún momento lo tenemos que cerrar. Vamos a ir con algún equipo de la Secretaría Académica recorriendo unidad académica por unidad académica para recoger sus preocupaciones, sus propuestas, porque indudablemente no es lo mismo lo que pasa en la cátedra de estomatología de la doctora Able, de lo que pasa en alguna cátedra de veterinaria o lo que pasa en la de ciencias sociales. En general nosotros venimos a las ciencias sociales y los ejemplos que ponemos son los ejemplos sobre los que nosotros enseñamos. Tendríamos que recorrer exactas y tenemos que recorrer, bueno, las múltiples unidades académicas y carreras que hay en esta universidad que probablemente quizás tengamos que pensar en formatos normativos mucho más flexibles y variados y que no sean exactamente los mismos para todas las unidades académicas. Y este es un desafío muy importante. Estamos abriendo el debate para mostrar la complejidad y también la responsabilidad de no aceptar fórmulas matemáticas que puedan empobrecer lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, es una responsabilidad muy grande de tomar decisiones en este marco. Así que en algún momento recibirán nuestras visitas para, en base a algún dispositivo que estamos armando, bueno, nos puedan contar. Por supuesto, también vamos a abrir un espacio ya online para que los profesores también nos acerquen sus propuestas, como quiso decir Valeria, que cada uno cuente su experiencia para poder de alguna manera sistematizar. O sea, tenemos distintas capas de trabajo que abren estos debates, que se van a prorrogar durante todo el año, pero vamos a ir cerrando etapas durante el año, no vamos a dejar todo abierto hasta fin de año. Bueno, y gracias por participar y a los que están por Zoom, porque hablamos a los que están acá, pero hay más que están por Zoom de los que están acá. Esto es parte de lo que la pandemia nos dejó, ¿no es cierto? Bueno, y nos vemos en la próxima con esto que anunciamos, ¿sí?